Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya a punto de iniciar. Estaremos esperando algunos pequeños momentos para que quien se quiera ir añadiendo a este tiempo con nosotros, pues pueda ir llegando, preparándose, ¿verdad? A este tiempo en el cual pues Dios nos ha permitido pues intentar estar delante de su presencia con este anhelo precisamente de buscarlo. Ya teníamos algún tiempecito, ¿verdad? Que no estábamos por aquí reunidos, pero la mano de Dios es buena y nos ha permitido pues tomarnos un tiempo para retomar lo que en su momento dejamos detenido por circunstancias diversas, ¿verdad? Que se van presentando. Pero bueno, hoy estaremos tratando de, como lo estuvimos haciendo hace un año, pues precisamente tomar el tiempo para cada martes en punto de las 9 de la noche, dar un estudio sobre lo que es a través de la Biblia, que es el Pentateuco, todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. De alguna manera nos quedamos nosotros cortos porque empezamos este estudio y de alguna manera nos detuvimos en Primera de Crónicas. Nos detuvimos en Primera de Crónicas por circunstancias personales, pero en este tiempo queremos retomar lo que en su momento hicimos y estar usando la de mi perfil personal y añadiéndolo también a la página de Comunidad Cristiana del movimiento, de lo que estamos haciendo, donde también cada domingo probablemente ustedes estuvieron viendo ahí nuestras predicaciones o las han estado viendo, nuestros servicios de adoración, y pues están siendo ya las 9:01. Hicimos la invitación para cada uno de los que están deseosos de pues, tal vez acompañarnos, ¿no? No por verme a mí, sino por meternos a nadar a estas profundidades tan hermosas que es conocer la palabra de Dios, conocer las escrituras. Y bueno, hoy con estos avances podemos, hoy estamos usando este programa que se llama StreamYard. En su momento estuvimos usando el Zoom, dimos clases por Google Meets y ahorita está viendo y se me hace interesante. Yo creo que para nosotros los que son primeras veces que lo ocupamos, porque pues ahí miren, ya aparece el nombre de uno, le puede uno poner ahí cierta información como la que está pasando ahí abajo de ustedes, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Porque hoy vamos a empezar con esta temática de libro por libro, pero vamos a ir viendo un resumen desde el Pentateuco, vamos a pasar un poco por Josué, Jueces, dándole solamente una pasadita del resumen para caer en Crónicas una vez más y de ahí semana tras semana en base a lo que nos permita el Señor poder ir compartiendo esta experiencia de ver el enfoque y el tuétano, lo más importante de cada uno de los libros que tenemos en la escritura. Son 66 libros. Entonces, nos queda un camino largo por recorrer. Estuvimos haciéndolo de manera muy reducida, cada libro por una sesión que tratamos de hacer de 50 minutos, 1 hora 10, entendiendo que también a veces es cansado para algunos estar tanto tiempo enfocándose aquí en las redes sociales, pero bueno, nos alegramos porque Dios ha sido bueno y podemos iniciar. Así que pues bienvenidos. Ahí recuerden que usted puede ir haciéndonos los comentarios directamente ahí
Si se dan cuenta, vamos a tratar de interactuar, de responder si hay alguna duda. Y bueno, para empezar, antes que nada, les quiero proponer o presentar un libro. Este libro es de Instituto Bíblico, es A través de la Biblia, de Meyer Pearlman. Es un libro que viene muy condensado en su información, pero nos da pues el contexto más simplista, no simplista por malo, sino que muy apretadito de cada una de las informaciones que pudiéramos estar buscando de lo que es toda la Biblia. Se llama A través de la Biblia, se lo recomiendo. Precisamente abre con lo que es el Pentateuco, lo que vamos a estar viendo hoy, y como ven empieza con Génesis. Tengo también otro en particular que quise mostrarles, que también, si a usted le gusta el estudio, bueno, pues puede también darse a la tarea de buscarlo. Se llama El Pentateuco, de Pablo Hoff. ¿Sí? Está un poquito más amplificado cuando de el Pentateuco se trata, viene con mayor explicación, mayor sabor, si a usted le gusta estos estudios, porque le soy honesto, lo que vamos a hacer en estos momentos es solamente dar un panorama muy amplio sobre la profundidad que tienen cada uno de estos libros de la ley, pero vamos a hacerlo para que podamos ponernos al día y tal vez algún dato que usted encuentre por ahí, pues se le haga curioso, se le haga interesante. Entonces, pues sin más que decir, pues vamos a iniciar. Y me gustaría que me acompañaran cada uno de ustedes, de los que está empezando ahí a conectarse, pues que vayamos a una pequeña o una oración para pedirle al Señor que cada una de las cosas que nosotros vamos hoy a hablar, pues sean puestas en sus manos, sean puestas en su dominio y podamos realmente, pues, aprender de lo que Él nos quiere dar. Entonces, voy a compartir este estudio en nuestra página. Seguramente algunos de la iglesia quieran tal vez ponerse al día y escuchar este tipo de temáticas. Pues vamos a darle ahí, vamos a compartirlo en la iglesia, y para que algunos que estén por ahí pues también se puedan ir añadiendo. Usted puede también ir compartiéndolos, nos puede hasta de alguna manera ayudar a que estos mensajes puedan difundirse a manera más amplia, para que las personas que les guste un poquito el estudio, bueno, pues puedan unirse con nosotros. Y mientras tanto, y la gente que tal vez tenga el deseo de unirse con nosotros, pues vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Señor que sea Él el que nos vaya guiando en este tiempo, ayudando para la gloria de su nombre. Te damos gracias, buen Dios. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te pedimos que seas tú en estos momentos quien nos pueda dirigir, nos pueda ayudar, y que este tiempo lo podamos aprovechar al máximo para tu gloria. Entonces, Dios, te pido que tú traigas, añadas a cada uno de los hermanos que quieran ser edificados, y ayúdame a mí, sobre todas las cosas, a poder ser una herramienta, un instrumento de edificación para aquellos que escuchen tu palabra y puedan ser, pues también bendecidos con lo que tú nos estarás poniendo en nuestros labios para glorificar tu nombre. Amén, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria a ti. Bueno, pues damos las gracias a Dios. Un saludo para todos, repito, los que estarán por añadirse por ahí. Y pues vamos a iniciar con nuestra temática, pidiéndoles, como repito, de favor, ahí compártanlo con sus amigos que quieran ponerse al día con
un estudio sencillo de las Escrituras. Y bueno, vamos a iniciar el Pentateuco. Hoy vamos a iniciar con los 5 primeros libros de la ley. Yo creo que cada uno de nosotros los podemos identificar. En el índice de las Escrituras encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sale? Y el Pentateuco también es conocido de alguna manera con otro nombre. ¿Sí? El Pentateuco también se le ha llamado la Torá. En el hebreo, la Torá significa instrucción o enseñanza. Y la Torá, vuelvo a repetir, está simplificado en los 5 primeros libros de la ley, que son el Pentateuco, como lo tenemos hoy a nuestro alcance el nombre. Pero si usted llega a oír que alguien dice, oye, ¿has leído la Torá? Pues usted dígale que sí, porque es el Pentateuco, ¿sí? Si usted le dice a alguien, oye, ¿has leído los 5 libros de la ley? Bueno, pues también usted le puede decir, sí, sí lo he leído. Torá, ¿qué significa Torá? En particular, si ustedes lo ven ahí pasando por abajo, la Torá significa instrucción o enseñanza. Y es impresionante poder estudiar la Torá a nivel profundo. Repito, porque ya lo hicimos un poquito amplio en otros momentos, aquí en la iglesia en particular, el pastor y un servidor, antes de que se viniera toda esta circunstancia de tener que suspender ciertas actividades, estábamos estudiando libro por libro y se profundizó en medio de estos temas sobre el Pentateuco. Pero es hermoso que usted pudiese darse la oportunidad de estudiar un poco la Torá. Y fíjense nada más por qué razón. Hay algo bien interesante. Debemos de entender que, por ejemplo, las enseñanzas se enumeran, dice ahí, 613 mandamientos. 613 mandamientos que están englobados, resumidos ahí en la Torá, en el Pentateuco, en los libros de la ley, de los cuales dice ahí 248 son mandatorios y 365 son prohibiciones. La Torá era toda una instrucción completa, era toda una enseñanza en la cual los judíos tendrían que vivir y basarse sobre ella para poder agradar a Dios. De hecho, si nosotros volteamos la mirada o el pensamiento a los judíos aún viven bajo esta perspectiva. Ellos siguen tratando de agradar a Dios en base a esta obediencia, a obedecer. Pero imagínense, son 613 mandamientos, 248 son mandatorios. Entonces, tienes que hacer esto. Impresionante. Por eso cuando venimos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es una libertad. Es una libertad gloriosa, no un libertinaje, una libertad porque ahora el Hijo de Dios ha cumplido estos mandamientos, ha cumplido su propósito y hoy solamente a través del amor y de su Espíritu Santo nos impulsa a querer obedecer. Ahora, 365 son prohibiciones, imagínese usted, se prohibía muchas cosas. Y debe usted entender junto conmigo que estas prohibiciones nunca fueron malas, ¿sí? Sin embargo, tengo que entender que el contexto, la historia en la cual se vivió este suceso, que ya tiene muchísimos años, ¿sí? No tiene nada que ver con los contextos históricos en los cuales vivimos, los contextos sociales, educacionales, en donde nosotros radicamos. No somos judíos, somos mexicanos, hablamos castellano o latino, como ahora le han llamado, nuestro español latino. Entonces, han cambiado muchas cosas, pero dentro de estos 365 que eran prohibiciones y en total 613 mandamientos, tengo que entender que Dios los estableció con un propósito específico para establecer una nación específica que daría a conocer su nombre, daría a conocer su gloria. Y eso es muy interesante. Ahora, yo tengo que entender que después de la Torá, bueno, vamos a iniciar solamente con un poquito, porque les repito, es muy profundo el estudio, pero vamos a ver que el primer libro de la ley es el Génesis.
Y el Génesis, pudiéramos entenderlo, que es el Bereshit, ¿sí? La palabra Bereshit es el primer libro que encontramos en la Torá, en el Pentateuco, y es el libro de los orígenes, es el libro de la creación, el libro que nos muestra las respuestas a cientos de incógnitas que se presentan muchas veces en nuestras vidas. Encontramos, por ejemplo, ahí lo que usted puede leer es el libro dado por el Boré, por el Creador. ¿Sí? ¿Por qué fue dado por el Creador? Yo tengo que entender cuando hablo Génesis que la mayor parte de Génesis son historias reveladas a Moisés, ya sea de manera sobrenatural, esto es por el Espíritu Santo, cuando Moisés se encontró en el monte Horeb, en esos 40 días que estuvo en ayuno, en donde se le reveló la ley, el tabernáculo. Tenemos que entender que muchas dudas también sobre la creación se le disiparon en ese tiempo, muchas se le revelaron y otras también fueron adquiridas por lo que es la enseñanza de la tradición, ¿sí? Muchas eran a través de historias que se habían guardado generación tras generación de esa línea que había surgido de Abraham y de Abraham hacia atrás, hacia su padre Taré y hasta llegar probablemente a Noé, quien contó sobre el diluvio. Todas esas historias eran parte de la cultura. No es lo mismo nuestros mitos, no es lo mismo las historias que hoy se generan, que realmente muchas veces entran en ese conflicto tan grande. Era otro estilo, era la forma en que ellos guardaban su historia, ¿sí? Hasta que se plasma, es Moisés por la mano de Dios y la elección que tiene en él de cómo lo prepara ahí en Egipto para poder instruirlo y hacerlo un hombre capaz de redactar la historia. Sí, eso es algo hermoso. Pero el Génesis en particular es revelación. Hay mucha revelación de la cual nosotros podemos ver ahí. Y dentro de esta revelación tenemos que entender del capítulo 1, por lo menos hasta el capítulo 11, nosotros vamos a encontrar la historia del principio de los tiempos, junto con una genealogía que nos muestra de dónde viene Abraham, junto con una historia tremenda que conocemos como el diluvio, junto con una historia que conocemos de la Torre de Babel, junto con historias tremendas. Ya con Abraham vamos a ver más adelante Sodoma y Gomorra, historias también impactantes. Pero en el capítulo 11 hacia atrás encontramos historias que marcan la tierra, historias que hacen una división muy impresionante de los hijos de los hombres y de los hijos de Dios, ¿sí? De cómo se abre un linaje creado por Dios, pero uno se inclina a la búsqueda de Dios y uno se inclina a la búsqueda de lo carnal, ¿sí? Y aquí encontramos y recordemos que muere Abel y después de ahí nace Set. ¿Sí? Y este hombre llamado Set, dice, entonces los hijos de los hombres empezaron a adorar a Dios, ¿sí? Sin embargo, Caín fue expulsado y cuando vemos la genealogía de Caín, dice, y los hombres empezaron a hacer instrumentos, empezaron a hacer herramientas. Y dentro de los instrumentos generan los instrumentos musicales y se empieza, salen los padres de la música. Pero esta música sin inclinación a Dios, sino solamente habla de la música, porque recordemos que algo muy diferente es la música, los cánticos, que la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración van más allá de la música, de los instrumentos, de las percusiones, de las voces. La alabanza y la adoración de aquellos momentos se daba a través de la vida, de los sacrificios, a través de crear ciertos lugares especiales donde Dios les hablaba a aquellas personas, ¿sale? Entonces ya el capítulo 12 la historia cambia,
porque ya se empieza a enfocar en la elección del pueblo de Dios. La elección es un tema hermoso, impresionante, que ha entrado en debates tremendos, realmente han entrado debates muy fuertes, porque cuando hablamos de elección precisamente, muchas veces las personas no creen que Dios tenga en su poder el elegir lo que Él quiere para nuestras vidas. Él elige conforme a su voluntad, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver también que, lo ponemos por aquí, el nombre de Génesis, del primer libro, proviene del griego Génesis, que quiere decir nacimiento o creación. Ya vimos ahí que el libro de Bereshit quiere decir en el principio, y es que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, en el hebreo o en los originales, surgían por las primeras palabras que se mencionaban. Entonces, yo no soy un hebreo realmente, pero ciertas fraseologías las conocemos, y Génesis en particular inicia diciendo Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó, ¿sí? Entonces, Bereshit es la primera palabra, se toma para nombrar el libro y se le conoce como en el principio o principio. De ahí que la palabra Génesis denote los principios. Pero volvemos al capítulo 12. El capítulo 12 ya empieza a mostrar lo que es la elección. Una elección que siempre se va a ver en las Escrituras, ¿sí? Los elegidos, los no elegidos. Los salvos, los no salvos. Los creyentes, los no creyentes. Los que tienen al Espíritu de Dios, los que no tienen al Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. ¿Sí? Hay una división que puede parecer cruel para algunos, pero Dios tiene una elección certera de lo que Él ha tomado para hacer lo suyo con un propósito soberano, exclusivo de su mente, de su anhelo para nosotros como su creación. Diría Romanos, le podrá decir el barro al alfarero, ¿qué haces? No, somos creación de Dios. Y el capítulo 12 empieza a mostrar que Él elige. Simplemente Él elige, y en esta elección empieza la historia de Abraham, como un hombre que tenía una esposa, la cual no podía dar a luz hijos porque era estéril. Es elegida junto con un hombre para ser llamados los padres de la fe y para que de ellos surgiera el pueblo que hoy conocemos como el pueblo judío o la nación de Israel, o hasta pudiéramos decir en algún punto no tan certero, los semitas, ¿sí? El pueblo, aquellos pueblos que hoy hasta le llaman los sionistas, ¿sí? Ya sería irnos por otros rumbos muy largos. Pero es hermoso, capítulo 12 es el llamado de Abraham. Y de Abraham, recordemos, surge la genealogía que llegaría a provocar la nación llamada Israel, ¿sí? A través del nacimiento de una mujer estéril llamada Sara, de donde surgiría un hombre llamado Isaac, hijo de Abraham, e Isaac daría a luz igual, de la misma manera, de una mujer estéril, a 2 hijos llamados Esaú y a Israel, que era Jacob, ¿sí? Y esto es lo impresionante, cómo Dios hace de lo imposible algo posible. Y eso es lo que quiere enfatizar Génesis, que Él empieza con un plan. ¿Y por qué está en las Escrituras? Porque después de Génesis empieza a mostrarse un sentido progresivo en ascendencia del plan perfecto de Dios para la humanidad, colocando en Génesis la historia, precisamente, repito, de Abraham, de Isaac, de Jacob, en donde ya para los capítulos casi finales encontraremos ya por el capítulo 38 por ahí, 37, la historia de José. El capítulo 37 empieza la historia de José y empezamos a observar precisamente cómo José, una vez más, usado por Dios, llega a un pueblo como esclavo y el Señor decide convertirlo
en un hombre que iba a ser dirigente de Egipto con el propósito de resguardar al pueblo que Dios había escogido, el cual se encontraba en una hambruna, y que ahora José, aquel hombre vendido por sus hermanos, se convertiría en el rescatista, ¿sí? En el salvador. Por eso en la tipología, cuando hablamos de personajes, instituciones, acontecimientos, el tipo de personajes, José es un tipo de Jesús, porque él salva a sus hermanos, salva a su familia, lo salva a través de haber sido vendido, de haber sido un hombre sufrido, un hombre que a los 17 años aproximadamente fue vendido y hasta los 30 años pasó calumnias, difamaciones, pobreza, hambruna, trabajos a sol y sombra, y por culpa de hombres que aparentemente eran sus más allegados, ¿sí? Y termina Génesis observando, mostrando que en este periodo de Génesis se crea ya una nación, se queda un pueblo de ciertas personas pequeñas en particular. Si vamos más o menos por ahí del capítulo 50, 49, empezaremos a ver cómo es que sale Israel de la tierra que era prometida y desciende precisamente a la tierra que Dios le estaría dando para preservarlo. Muchos han dicho que el error de José o del pueblo de Israel fue quedarse tanto tiempo en Egipto. Una vez quedadas las cosas bien, debieran de haber regresado, y algunos hablan de que esa fue la razón por la cual el cautiverio que vivieron fuera tan doloroso. Pero bueno, al final del día es el plan de Dios, es el tiempo de Dios, es lo que Dios había dispuesto. Entonces, vamos a empezar precisamente, después de estar con Génesis, vamos a irnos a lo que es precisamente el libro de Éxodo, ¿sí? Y el libro de Éxodo, ahí, por aquí está, quiere decir, o más bien está escrito en hebreo, el Shemot, ¿sí? Y el Shemot es una palabra hebrea que precisamente vamos a ver que significa nombres, ¿sí? Es lo que de alguna manera nos muestra el Shemot, el libro del Éxodo, los primeros 5 libros de la Tanaj o de la Biblia, significa nombres, ¿vale? Aunque realmente nosotros como Éxodo ya lo tenemos nosotros traducido en nuestra lengua precisamente con el libro de Éxodus en el griego, que significa la salida, ¿sí? Dentro de esto en particular, porque Éxodo pues inicia con los nombres de los hijos que estaban en Egipto, que quedaron en Egipto. Capítulo 1 de Éxodo dice: esos son los nombres de los hijos de Israel que encontraron en Egipto con Jacob, ¿sí? No tiene que ver con, o sea, el Éxodo con nombres, pero se le dio el título del Éxodo con la intención de revelar que el libro de Éxodo nos estaría inclinando más a la enseñanza de cómo fue la historia de que el pueblo de Israel se soltara de las ligaduras de la esclavitud egipcia y pudieran salir marchando triunfantes, libres, cumpliendo la profecía que Dios le había dado ya a Abraham desde el Génesis, y cómo a través de Moisés se convertiría este hombre en el libertador del pueblo de Israel, y este libertador precisamente nos traería o nos dejaría el regalo a través del Espíritu Santo de este Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la ley, que nos marcarían sobre el ver la elección de Dios, sobre ver el propósito de la elección de Dios en un pueblo, que sigue siendo la misma. El propósito de Dios en la elección del pueblo de Israel, como lo vamos a ver en su tiempo, el Levítico, era dar a conocer a un pueblo santo. Santos seréis a Jehová porque su Dios es santo.
estoy adelantando, pero el Éxodo en particular nos va a mostrar las historias más impresionantes de cómo el pueblo de Israel fue sacado por la mano de Dios a través de las 10 plagas, a través de todo pues estira y afloja que tenía Moisés con Faraón, y nos va a mostrar también el error de cómo después de haber salido por culpa de la desobediencia, bueno, tuvieron que pasar circunstancias dolorosas, ¿sí? Entonces, vemos que el Éxodo viene del latín exodus, del griego éxodos, que significa salida, ¿sí? Entonces, en particular, lo más importante del libro de Éxodo tiene que ver con la salida, ¿sale? Y de ahí nos pasamos al tercer libro. Recuerden que no voy a tratar de ser tan largo en este tiempo. Quiero abocarme solamente a dar ciertos conceptos, porque si quiere que ya en su momento lo estudiamos, sé que algunos me estarán viendo y me podrán decir, hermano, yo no lo estudié. Bueno, si usted no lo estudió, le invito a que se ponga al corriente para que ahora que lleguemos al libro de Crónicas, en donde vamos un poco más lento, nos detenemos en el libro, vemos su propósito, vemos su contexto histórico, vemos los pasajes más importantes, los capítulos clave, los versículos clave, los personajes especiales, el propósito de su escritura, aún la teología escondida. Eso lo hacemos aproximadamente en 1 hora en cada programa. Entonces, esto lo hacemos solamente para ver si usted logra engancharse, y si le está gustando a usted en casa, bueno, abra un libro. Ya le recomendé por lo menos 2 libros que están aquí a la mano. Ya les mostré el Pentateuco de Pablo Hoff y a través de la Biblia de Meyer Pierman. Entonces, seguimos adelante, salen y nos pasamos ahora inmediatamente a lo que es el libro de Levítico, ¿sí? Donde aquí nos pasamos al libro de Levítico, y es interesante que significa Vayikra o Vayikra, ¿sí? Tiene acento en la A, son nombres en hebreo y estarán de acuerdo que apenas hablamos español cada uno de nosotros. Pero esto quiere decir, Levítico, él llamó, ¿sí? El Levítico es un libro muy hermoso porque independientemente de toda esta historia, esta estructura, si vamos a Levítico capítulo 1, empieza así: llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y empieza. Entonces, llamó Jehová. ¿Sí? El contexto de Levítico es hermoso porque recuerden que los levitas, en particular, fue la tribu que Dios escoge para apartarla con el propósito de que esta tribu se encargara de consagrarse para el servicio a Jehová. Y dentro de esta consagración al servicio de Dios, ellos serían los encargados de dar a conocer al pueblo las leyes, reglamentos, de ser hasta unos intercesores y de enseñar las profundidades de las leyes que Dios iba a establecer. Recordemos que ya vimos que eran 613 mandamientos. ¿Quién los iba a enseñar? Bueno, en particular la tribu levítica fue la escogida, y por eso es que vamos a ver en Levítico que la mayoría se trata de este libro de lo que son los procesos que los levitas tenían que conocer, que los sacerdotes tenían que conocer para darlo a conocer a su pueblo, y que el pueblo tuviera la información de parte de Dios a través de Moisés de que ellos debían vivir bajo la ley de Dios, y que esto representaría una santidad, una muestra de que la obediencia haría ver que el pueblo de Dios era diferente a las demás naciones. Se colocan las fiestas diferentes a las que el pueblo pagano tenía. Unas personas han dicho, el diezmo nace en la Biblia. No, el diezmo es algo que se practicaba de manera normal y regular en las costumbres paganas.
el diezmo en el Señor o en las Escrituras viene a ser exclusivo porque se ofrece única y exclusivamente al Señor, y este diezmo, este dinero, se le iba a dar a los hombres para que ellos sirvieran a Dios. A diferencia que en las culturas paganas, el diezmo sí también se le daba a los sacerdotes paganos, pero estos vivían y sacrificaban humanos y tenían relaciones sexuales con las vírgenes, con mujeres, con hombres, con el propósito de honrar a sus falsos dioses. Y lo que hace el Levítico es establecer un nuevo orden, un nuevo culto, una nueva estructura de cómo el pueblo de Israel se iba a dar a conocer delante de las demás naciones. Si hay algo que me fascina, porque aquí empieza, por ejemplo, los animales inmundos, los animales permitidos en la comida. Si fuéramos judíos no pudiéramos comer chicharrón, no podríamos comer camarón, no pudiéramos comer ciertos alimentos que hoy son muy comunes. El pueblo de Israel se hizo tan exclusivo que aún Dios les cambió su dieta. Y en este cambio de dieta hubo un propósito para bien. No crean que nada más les cambió la dieta como para ser un Dios autoritativo. No, había un propósito en medio de todo este cambio, y precisamente fue para que ellos pudieran mostrar a las personas, quién era el Dios de Israel. Ya estamos por ahí viendo lo que significa Levítico. Por aquí vamos a colocarle a usted otra información, ¿sí? Que Levítico acerca de los levitas, ¿sí? Cuando se coloca el nombre de Levítico es precisamente para que el lector que abre sepa que este libro va a tratar sobre los levitas. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Y me encanta el capítulo 19, por ejemplo, porque inicia diciendo, en cuanto a las reglamentaciones de cómo debía de ser el pueblo de Dios, por medio de las instrucciones que los levitas les enseñarían, ellos tenían que ser un pueblo santo. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y empieza a enumerar: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Sí? Era algo exclusivo, pero no solamente para ellos. Capítulo 21, si usted lo lee en Levítico, también se habla de una santidad en particular, no para el pueblo, sino ahora para los sacerdotes. Tenían que vivir también bajo ciertas normas específicas. Voy a leerles algunos versículos ahí. Dice el versículo 5: no harán tonsura en su cabeza, colas extrañas, peinados extraños, cortes raros, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. No iban a andar ahí con barbas, como hoy ven que hoy ya se hacen sus dibujitos aquí en las barbas. En aquel tiempo sus dibujos muchas veces representaban en particular a ciertas áreas del sacerdocio pagano. Algunos sacerdotes se hacían ciertos cortes en la barba. Aparte, dice ahí, ni en su carne harán rasguños. Muchos se sajaban, se cortaban, se tatuaban para adorar a sus dioses. Y son cosas muy importantes, ¿no? Porque esas son de las cosas que hasta el día de hoy, en particular, no quiero que suene ofensivo, porque yo considero que el que conoció a Dios ya tatuado, no podemos exigir que, oye, ¿por qué te tatuaste? Bueno, no conocí al Señor. Pero estamos en un tiempo de tanto peligro que estoy viendo que no tarda mucho que ya gente que está dentro del Evangelio, conociendo al Dios Santo, quiera tatuarse y que tatúe el nombre de Dios en su cuerpo. Eso desde la antigüedad para Dios fue algo que no era correcto. Repito, los que ya están tatuados antes de haber conocido a Dios, excelente, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, se quiere hacer un motivador emocional que pretenda ser cristiano, como por ahí uno que hay que se rapa y se pone aretes
y está todo tatuado y representa la cristiandad. Él no representa a la cristiandad bíblica, tal vez representa a un cierto número de cristiandad que tristemente, y se va a escuchar fuerte, ignora las escrituras y el anhelo de Dios por la búsqueda de la santidad. Repito, el que ya está tatuado, no tenemos problemas, usted vino al Señor así y no pasa nada. Y eso las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Pero el pueblo de Israel, Levítico, está marcando, los sacerdotes no pueden hacerse eso porque van a representar a Dios en la tierra. Santos serán a su Dios, dice el versículo 6, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Y aquí habla algo muy impresionante, en el capítulo 21, versículo 6, los sacerdotes tenían que vivir en cierta santidad porque iban a representar, iban a servirle a su Dios, iban a ofrecer las cosas de Dios. Y esto es similar porque la gente quiere separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, quiere separar ciertas normas, reglas y establecer hoy un cristianismo, un liderazgo muy relajado. Nosotros seguimos siendo, como iglesia, los representantes de Dios en la tierra. Por eso hasta Corintios dice que todos somos y hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, como si cada uno de nosotros como hijos de Dios le dijera a los demás, reconcíliense con Dios. Entonces, no se trata hoy solo de los que servimos, de los pastores, de los ministros, evangelistas, maestros, no, se trata del pueblo de Dios siendo santo. Así que, hermanos, si usted anda ahí queriéndose tatuar, ponerse aretes, cortarse el cabello como el Manomero Páez, tal vez los jóvenes ya ni conozcan quién es ese, sujétese y haga representar su vida de una manera un poco más honesta. No digo que no se corte el cabellito y que si le quiere dar un estilo a la moda de hoy, bueno, pero decía el pastor el domingo, si se quiere dar su manito de gato usted, como mujer, hágalo, pero seamos honestos. Esto desde Levítico, de eso se trata. Ya de ahí vamos a saltarnos precisamente de Levítico a lo que es el libro de Números. ¿Sí? El libro de Números quiere decir por ahí, fue escrito en el hebreo como el título de Bemidbar, ¿vale? ¿Qué significa Bemidbar? Bueno, en el desierto. Números, de alguna manera es muy interesante, porque números son muchos números. También por eso creo yo que si nos preguntamos por qué le pusieron números, bueno, es que realmente hay muchos números en números. Empiezan el libro de Números, dice, habló Jehová en el desierto del Sinaí, y el tabernáculo de reunión el día primero del mes segundo. El día primero. Empieza a hablar de números precisamente, ¿sale? Entonces, esta narración inicia en el desierto, ya están en el desierto, y si hay números, es que el primer capítulo nos muestra los 600,000 hombres que entraron, y después de los 40 años, Números termina de alguna manera mostrándonos, recordando que durante 40 años la generación de 20 años hacia arriba tenía que morir o tenía que ser, sepultada en el desierto para que solamente pudiera entrar la nueva generación de los que nacieron de 1 a 20 años. Entonces, si contamos números, es impresionante porque en 40 años cayeron los 600,000 hombres aproximadamente, o se renovaron los números para que cuando ya van a entrar a la tierra prometida, siguen habiendo aproximadamente 600,000 personas, ¿sí? Y el libro de Números, aunque nos muestra algunas narrativas, que yo quería comentarlos, algo muy, muy bonito del Pentateuco, es que independientemente de que Génesis sea como un libro histórico, si yo quiero acomodarlo como Hechos de los Apóstoles, el libro de Génesis,
Luego encontramos ya los otros 4 libros, yo los conecto como los evangelios, ¿sí? Porque Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio no se contradicen, sino solamente se apoyan. Génesis es como la historia de lo que estuvo pasando, y dentro de estos 4 libros de la ley, pudiéramos decir, encontramos la concordancia de cómo se refuerzan las historias como en los evangelios. Los evangelios nunca se contradicen. Los evangelios son 4 diferentes para que haya 4 maneras diferentes de ver lo que sucedió, y estas 4 maneras no se contradicen, sino se complementan en base a que cada uno vio las cosas de manera diferente. Igual, estos 4 libros del Pentateuco, lo único que hacen es complementarse. Si usted ve las concordancias, úselas. Usted va a encontrar constantemente concordancias entre estos 4 libros, porque, repito, lo que hacen es reforzar lo que quieren enseñarnos. Entonces, en el original se llama Bamidbar, que quiere decir en el desierto, ya lo leímos por ahí. Sin embargo, ya en la traducción al latín, en la traducción al griego, encontramos que se le coloca con el libro de Números, aritmoi, ¿vale? Como aritmética, ¿sí? Aritmoi, números. Y ese libro también está muy completo. Algunos me han dicho, ay, es que está medio aburrido. Sí, pues no es que esté aburrido, es que cuando empiezan a hablar de los números y de los hijos de Israel, tantos números, y de los hijos de no sé quién, tantos números. Y hace también en particular un recuento de la forma de las ofrendas. Y van a dar una ofrenda de tanta cantidad, con tanto peso, y todas estas medidas, obviamente, en la versión Reina Valera, que es la que usualmente usamos, estas medidas vienen, pues, usando lo que se usaba en la antigüedad. Usted puede comprar tal vez una nueva versión internacional, alguna otra no, traducción lenguaje actual, Biblia habla hoy, donde si usted tiene duda qué significa los pesos que nos muestra en las escrituras, leyendo usted esas Biblias o esas traducciones, podrá dar la conversión a nuestras medidas. Y si no, en las Biblias regularmente trae la tabla de pesos y medidas, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a seguir, ya estamos casi terminando, vamos por ahí de los 48 minutos. Recordemos que estoy tratando de ser muy breve, usted tal vez tenga muchas dudas. Realmente les invito a que usted pueda tomar un tiempo de estudio de la Biblia libro por libro. Es suculento. Aquí en este lugar donde estoy, ese era el salón de los jóvenes, y en su momento Dios me dio la oportunidad de que viéramos de todo el Antiguo Testamento con los jóvenes. Y era impresionante porque cada libro tiene un propósito en especial, cada libro tiene un propósito específico que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Así que no se pierda la oportunidad usted en particular, si dice, ay, hermano, pues ya usted está leyendo esto, pero pues yo la verdad ni le estoy entendiendo nada. Bueno, tal vez lo entienda yo usted, pero lo más hermoso de que si lo entiendo, ¿no? Es que usted pueda tomar su decisión y ponerse a estudiar, escudriñar estos libros. Es muy hermoso. Busque en internet, como lo estoy haciendo yo. De hecho, tenemos ahí, si usted quiere, en mi misma página, ahí está una sección de videos y usted puede ir hacia el pasado y buscar dónde se encuentra el Génesis, porque ya lo dimos. Si no lo tiene ahí, bueno, tal vez usted quiera irse a YouTube. En YouTube tenemos nuestro canal, ahí de Guillermo Terrosas, me busca en el canal, y ahí también tenemos los estudios precisamente de hace un año, y puede ahí usted encontrar algunos, no todos de ellos, pero sí aquí en nuestra página de Facebook, ahí donde dice videos, tenemos cantidad de videos que hemos subido con el favor de Dios. Así que pues ya será de usted que quiera
buscarle oír, o si prefiere estudiar, si encuentra algún predicador de su preferencia. Bueno, hay muchos predicadores muy buenos, muy capaces, que también proveen este tipo de información. Y vamos con el último libro, para ir ya aterrizando. Recuerden que les dije que en Números habla de porciones, habla de las etapas, de cuántos movimientos hubieron en donde acamparon el pueblo de Israel y luego se movieron hacia otro lugar. Y es como hasta el día de hoy se han podido hacer de alguna manera el mapeo, siguiendo ahí las rutas que tuvo el Éxodo en base precisamente a lo que se cuenta. Si usted quisiera saber de eso, capítulo 33, hasta en las Biblias dice etapas del Éxodo. ¿Sí? Ahí encontramos las etapas del Éxodo. Entonces, cerramos con Números y cierra capítulo 36 diciendo: estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente al Jericó. Números cierra estando ya precisamente en los campos de Moab. Los 40 años pasaron. Y lo que Números nos instruye, nos informa, es que ahora ya está la nueva generación, que probablemente le hace falta una recordadita de todo lo que pasó. Y precisamente es de lo que se trata Deuteronomio. Deuteronomio, palabras. Ahora ya no es Dios de manera exclusiva, sino que ahora, inspirado Moisés por Dios, va a escribir una vez más lo que ya se había enseñado. Por eso se le ha denominado en nuestra lengua Deuteronomio. Deutero, segundo, nomio, nomos, ley, la segunda ley. ¿Sí? Esto es como la repetición de las palabras que Dios le otorgó a Moisés en el monte Oreb. Todas las instrucciones que recibió ahora va a ser como una repetición, porque recordemos que a los 2 años aproximadamente, bueno, cada historiador habla diferente. Hay unos que dicen al año, otros a los 3 años, pero dentro de esto considero que al año Dios le da a Moisés los mandamientos. Pasan aproximadamente 38, 39 años, llegándole a los 40 que anduvieron en el desierto, y entonces durante todo ese tiempo muchos, recuerden, murieron, ya están en Moab, ya están con la posibilidad de empezar a conquistar la tierra prometida, y entonces ahora Moisés se va a encargar de volverles a escribir, de volverles a recordar, de redactarles lo que pasó. ¿Sí? Cuando escribe se infiere que Éxodo está pasando, la historia, están viviéndolo, pero cuando escribe Deuteronomio, Moisés solamente está recordando lo que pasó. Entonces, recuerden, por eso les dije, Éxodo, Números y Levítico es hermoso, porque ahora Deuteronomio va a completar estos 3 libros, recordando y tomando de ellos para hacer Deuteronomio, la segunda ley. ¿Qué se dice que probablemente es la que se leyó en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando se expone la ley? Se dice que tal vez fue en Deuteronomio, la segunda ley, porque estaba como que compactado todo. También en el momento en que Josías, a sus 8 años, el rey que empezó a los 8 años, a los 18 años que encuentra la ley y se la leen, se dice también que lo más seguro pudo haber sido que era el libro de Deuteronomio, esta copia de la ley, la segunda ley, que contenía como un resumen, un conglomerado de las cosas más importantes. Por eso es que vamos a ver que Éxodo capítulo 20 nos trae los mandamientos, y Deuteronomio capítulo 5 nos los repite o nos los recuerda. ¿Vale? Entonces es hermoso, ahí vemos la palabra Deuteronomio, ¿sí? Dice Devarim, que significa palabras, y empieza diciendo: estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo de Israel al borde del río Jordán, ¿sí? Las palabras que Moisés, ya no estamos viendo Dios habló, es que Moisés habló, ¿vale? Ahora ya no es la voz de Dios, es Dios a través de Moisés
hablando como el profeta de Dios. Recuerden que cuando termina, no se volvió a levantar profeta como Moisés, ¿sí? Aunque dicen, me encanta porque en el Pentateuco hay un versículo que dice, y a otro levantará al cual oiréis. Y este otro que levantaría es ya la luz del Mesías que estaba siendo profetizado desde el tiempo de Moisés. Desde que Moisés murió, Moisés profetizó, los que estaban ahí profetizaron sobre la venida del Mesías. ¿Sale? Entonces, pues ya vamos a ir terminando. Deuteronomio también, ahí dice Deuteronomio, la segunda ley, y en el hebreo de Barim, estas son las palabras. Y bueno, también leer Deuteronomio es algo, es el resumen de todo, ¿sí? Puede usted leerlo, tómese su tiempo, lea algunos libros. De lo que a mí me impacta de Deuteronomio, que también está en Números, es ese capítulo 28, donde si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, eso que está ahí también está en Números. Por eso digo que es una repetición. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 28 se ha usado más para compartirlo en las iglesias, para predicarlo. Y es, si atendieres, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Él te dará, Él te bendecirá, Él te prosperará. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy creo que si oímos atentamente la voz de nuestro Dios que se encuentra en las Escrituras, pues nosotros podemos encontrar precisamente vida eterna. Y cierra precisamente el capítulo 34 con la sepultura de Moisés. Aquí ya debemos de entender que algunos de estos capítulos finales ya no los escribe Moisés. Se dice, se piensa, no podemos a ciencia cierta establecer, pero podría ser lo más lógico que entonces ya Josué o alguno de los ayudantes le ayudan a Josué a escribir lo que está aconteciendo, porque él hace su cántico en el capítulo 32, da las bendiciones en el capítulo 33 y para el 34 Moisés muere. Y uno de los acontecimientos más impresionantes del capítulo 34 es poder ver que Moisés es el único siervo de Dios que lo enterró Dios. Capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. La historia de Moisés, impresionante para aquellos que tengamos nuestra edad y pensemos que la edad es un símbolo de poder haber triunfado o no haber triunfado, porque recuerden que Moisés hasta los 40 años vivió en Egipto como rey, luego 40 años como pastor, vamos a decir que como pobre, porque no era pobre, tenía han cuidado rebaños, tenía lo necesario, y después de 40 años de prueba de bendiciones, 40 años de prueba de haber dejado las grandes riquezas que Faraón y Egipto le ofrecía, después 40 años de tribulación, porque aunque es un glorioso llamado el que él recibe, son 40 años en donde él se dedica a servir a Dios, sacando a su pueblo, otorgándole las leyes y convirtiéndose en un hombre particularmente impresionante. ¿Sí? 120 años él muere, pero con fuerza, con vigor, cumpliendo la voluntad de Dios. Y él, a pesar de que no entra a la tierra prometida por un pequeño error, podemos decir sí, que es uno de los hombres que ha tenido el único honor, considero yo, de que su funeral lo haya orquestado, lo haya guiado, lo haya dirigido Dios mismo. Eso creo que diría American Express, no tiene precio, ¿sí? Visa, Mastercard, eso no lo paga. Que Dios esconda tu cuerpo con el propósito, veremos en algún día en Judas,
para que éste no fuera adorado, para que este cuerpo no fuera convertido en otro de los muchos ídolos que Israel tomaría en el futuro, desobedeciendo a los mandatos de Dios. Así que, bueno, mis amados hermanos, pues hemos llegado a este final, siendo casi ya las 10 de la noche. Vamos a ir cerrando con nuestro tiempo de haber estado con ustedes. Su servidor les agradece a cada uno de los que hayan estado por ahí atentos. Vamos a ver si por ahí nos llegó algún comentario. Bueno, hermano Manuel, allá de Estados Unidos, creo que desde Nueva York, nuestra hermana Irma Barreda, mi hermana Irma es de aquí de la iglesia, nuestro pastor Abner Ortiz allá de Los Cocos, ahí en la bella ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Mi hermano Abner, mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros durante un tiempo, y bueno, los que hayan entrado y estuvieron ahí con nosotros. Janita Barbosa, ahí también nos estás mandando un saludo. Jana también es de la iglesia. Saludos los que hayan estado presentes. Hermanos, que Dios los bendiga. Nuestro anhelo es poder reproducir estas enseñanzas, estas clases, pues para que algunos que tal vez no pueden asistir a sus iglesias, algunos que tal vez como aquí en la iglesia no hemos podido retomar algunos días de estudio, bueno, si tienen ganas, yo sé que hay muchas opciones en las redes sociales y obviamente personas con capacidades más elevadas, pero bueno, el que guste estar aquí con nosotros, lo invitamos desde hoy que estamos dando banderazo de salida una vez más. Todos los martes, esperemos en punto de las 9 de la noche, nos estaremos dando cita en este lugar. La siguiente semana empezaremos con Josué, trataremos de ver Josué y Jueces. Si no lo logramos, tal vez volvamos a repetir Josué y nos vayamos por partes una vez más, aunque repitamos hasta llegar a Primera de Crónicas. Entonces, su hermano, su amigo, Delinger Monterrosas, les manda un cordial saludo. Gracias por habernos sintonizado. Y bueno, el video queda guardado en la plataforma de Facebook. Si en su momento lo quiere compartir, si en su momento lo quiere volver a ver, bueno, pues será de bendición. Un saludo para mi hermana Aranza, también a mi hermana Aranza López. Un saludo, mi hermana, gracias por acompañarnos. Es de bendición y que cada uno de ustedes sea bendecido. Y recuerden, hermanos, aquí estando en este tiempo, yo voy a estar tratando de leer. Mande sus comentarios, mande sus preguntas, y si Dios nos permite hacerlo, pues lo podemos hacer, mis hermanos. Al final de cuentas, pues nos da la oportunidad sistema de poder compartir los mensajes, interactuar entre nosotros. Así que Dios me los bendiga en gran manera y hasta la próxima. Dios los bendiga. Su hermano y amigo Delinger Monterrosas, un abrazo y grandes bendiciones.